yo lo que quiero es que veamos que nosotros somos las personas fundamentales para ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan cambiar y puedan ser mejores, ¿vale? Entonces, eso significa que muchas veces estamos poniendo como nuestras expectativas en, no sé, que a lo mejor si nuestros hijos dan problemas, pues tenerle apoyo o mandarlo al psicólogo o que le den unas pastillas o cosas así, pero al final lo que importa y lo que va a hacer que nuestros hijos cambien y que nosotros también cambiemos y seamos más felices en la familia va a ser el vínculo que establecemos con ellos, ¿vale? Entonces, este tema es fundamental porque si de algo padecen todos nuestros hijos, sean acogidos, sean adoptados, sean como sean, es que tienen un problema con su apego, con ese área de la personalidad que se llama el apego, ¿vale? Entonces, el apego es lo que si se ha vivido de forma segura, que no es el caso de nuestros niños porque han sido o abandonados, o rechazados, o abusados, o lo que sea, pues si se ha vivido de forma segura, la persona tiene seguridad durante su vida de que le van a poder querer, de que va a poder tener una vida más o menos buena, de que va a recibir todo lo que se merece, porque tú se lo digas no va a creer. Entonces, nuestros hijos, porque nosotros les digamos que confíen, no van a confiar. O si les decimos que tienen que vivir un tipo de vida en el que no sean tan impulsivos, que sean más buenos o que tal o igual, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos creen que la vida no les va a dar ya nunca eso que perdieron, ¿vale? Y lo que perdieron, ¿qué fue? Pues lo que perdieron fue un estado de apego seguro que les hubiera dado en la vida seguridad y que les hubiera dado esa confianza que necesitan para poder esperar que la vida les va a dar las cosas buenas que ellos se merecen. Entonces, podemos decir que hay una frase que podían decir nuestros hijos que es de eso bueno que tú tienes o que el otro tiene o que el de más allá tiene, para mí no hay, ¿vale? Claro, ¿eso qué significa? Que no confío que la vida me vaya a, por ejemplo, que la gente me vaya a querer de verdad, o que yo me merezca las cosas que me dan, o incluso que yo no me voy a creer que si me quieren sea de verdad. Es decir, en cualquier momento me pueden abandonar o me pueden rechazar. Entonces, podríamos decir que el estado natural de cualquiera de nuestros niños adoptados, aunque haya sido abandonado en el primer día de su vida y adoptado en el primer día de su vida, eso no significa nada. Significa que tiene menos trauma, menos adversidad, pero el trauma de abandono lo tiene. Entonces, a partir de eso, lo que va a pasar es que nuestros niños tienen una inseguridad enorme y sobre todo muchísimo miedo. Es decir, una de las consecuencias físicas de su cerebro por culpa del abandono y de las diversas adversidades que puedan sufrir es que su emoción dominante es el miedo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? En alguna ocasión podemos decir que son niños como que han estado en la guerra de Gaza, ¿no? Que están siendo bombardeados, que ven cómo mueren otros, que desaparecen otros, y ellos son víctimas de esa situación. Entonces ahora nosotros cogemos a un niño de esos y pretendemos que nos quiera y que acepte que le queremos. Y nuestros hijos puede ser que aparenten que aceptan que los queremos, pero habría que ver si aceptan que los queremos, porque eso de que nosotros lo adoptemos a ellos o lo acojamos a ellos no significa que ellos nos acepten a nosotros y nos acojan a nosotros en ese sentido. Es decir, pueden recibir de nosotros cosas, pero como no se las creen del todo, puede ser que incluso las desprecien, las rechacen y no nos den la satisfacción de, como si dijéramos, de agradecernos, por ejemplo, o de reaccionar de esa forma que nosotros esperamos, como que si yo le doy algo bueno, pues mi hijo me da algo bueno. No, yo le doy algo bueno y mi hijo a lo mejor me da algo malo. Entonces, todo esto hace que muchas veces las conductas de nuestros hijos sean muy difíciles de aceptar
porque, claro, no los entendemos, ¿no? En algunos casos no solamente no los entendemos, sino que llegan a ser odiosos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Que es que, bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Porque nuestros hijos los adoptamos o acogemos para quererlos, ¿no? Y resulta que lo que nos provocan a veces son reacciones tan fuertemente negativas y que, por tanto, nosotros lo que tenemos que aprender es a ver qué hacemos con nuestras reacciones, con nuestras vivencias, con lo que nos despierta, para que nuestra interacción con ellos sirva para que la familia sea feliz, por un lado, y para que ellos cambien de una forma positiva, es decir, que de alguna forma hacer de padres terapeutas, ¿vale? Y eso es inevitable, es decir, los padres adoptivos y acogedores, por el hecho de ser padres de unos niños diferentes, somos padres terapéuticos siempre. O somos padres que no ayudamos nada, que también puede ser, ¿vale? Entonces, el problema es que la sociedad lo que nos exige es no ser padres terapéuticos, nos exige ser padres controladores, policías de nuestros hijos que se comporten mal para que se comporten bien, ¿vale? Y entonces nosotros nos obsesionamos muchas veces con las conductas de nuestros hijos para que acaben comportándose bien, para que la sociedad los acepte o no sé. ¿Pero qué conseguimos con eso? Pues ser cómplice de la sociedad, pero nuestros hijos lo que se sienten es todavía infinitamente más lejos de nosotros y más abandonados, e incluso pueden sentirse traumatizados por nosotros, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría insistir en esto porque a los hijos les podemos hacer un bien increíble, pero muchas veces estamos tan desorientados por los profesionales que nos ayudan que lo que le hacemos es un mal, literalmente. Entonces, cuando nos obsesionamos por modificarles las conductas y que se porten bien exclusivamente, y esto digo exclusivamente porque habría que ver cómo lo viven ellos, cómo lo viven los niños, entonces puede ser que lo único que le estamos haciendo es hacerles sentir más solos, más inseguros, más asustados y que se porten peor, ¿vale? Por eso muchos tratamientos que nos proponen para nuestros hijos lo que les hacen es que se porten peor, cada vez están peor. Y tenemos que partir, y esta es la primera idea que quiero transmitiros importantísima, de que lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es una aceptación incondicional, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que tenemos que aceptar sin condiciones, sin juicio, sin calificaciones, sin poder decir esto es malo o esto es bueno, ¿vale? Lo que son y hacen nuestros niños. Entonces, ¿eso qué significa? Aceptar no significa ni aprobar, ni significa consentirlo todo, ni significa que me parezca bien todo. No, aceptar es simplemente poder hacerle sentir a mi hija o a mi hijo que ellos son eso y yo ni lo juzgo, ni lo desvalorizo, ni lo critico, ni lo rechazo. ¿Por qué? Porque este hijo o esta hija tiene dañado el apego y tiene dañada la idea de seguridad y lo que siente fundamentalmente es miedo. Entonces, a una persona que tiene miedo, si yo empiezo a decirle desde el primer momento no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta lo demás para allá, no me gusta lo demás para acá, porque es que hay que ver que te portas mal, porque hay que ver que no recoges, porque hay que ver que no te lavas los dientes, porque hay que ver no sé cuánto, lo único que estoy haciendo es hacerle sentir inseguro en la relación. Y no le estoy ayudando a que cambie lo que falló en el momento inicial de su crianza, que fue el abandono. Es decir, que se siente inseguro y por tanto siente mucho miedo. Entonces, si consigo poder ver a mi hijo desde ese miedo, me voy a encontrar que eso me explica mucho de su comportamiento que a veces no puede evitar. Pero entonces, es prioritario que entendamos a nuestros niños, es decir, que sepamos cómo funciona su cabeza, sus mentes, y que sepamos entonces por qué roban, por qué mienten, por qué insultan, por qué se desbordan, ¿no? Y por qué no cumplen con lo que se les ha pedido, o por qué no son capaces de ser ordenados, o lo que sea, ¿vale? O estudiar, ¿no? Porque son hiperactivos, porque tienen déficit de atención,
pues tiene una explicación. Entonces, el problema está que a mí las respuestas de mi hijo me pueden hacer sentir que soy un mal padre porque no lo sé hacer bien, entonces eso ya me fastidia extra. O, por ejemplo, me puede doler porque me creo que es que la tienen tomada conmigo, es que mi hijo me odia, pero no me hace caso nunca. Y además no le, incluso me dice cosas desagradables, o incluso me insulta, o incluso me empuja. Entonces, claro, el problema está que vamos generando unas interacciones con ellos donde cada vez lo estamos complicando más en vez de cada vez menos. Por eso insisto en que si realmente aprendemos a funcionar con ellos de la manera adecuada, nos convertimos al final en padres terapéuticos porque ellos van cambiando de manera sorprendente y de manera que realmente van a ir, pues eso, modificando esas conductas que a lo mejor nos preocupan por la sociedad, sobre todo, nos molesten, pero que no es lo importante. Lo importante es poder estar dentro de la mente de nuestros hijos para poder, es decir, empatizar con su mente, para poder saber qué es lo que le está pasando y entonces entender esas conductas que no entendemos. Insisto, entonces, aceptación incondicional, ¿vale? Es decir, si mi hijo ya se autocritica tanto que se siente tan inseguro con todo, con las tareas, con lo que sea, ¿no? Y eso es una creencia, por eso hablaba antes de las creencias, como el que cree en Dios, ¿no? Entonces, si yo creo que yo soy nulo, que no sirvo para nada, que nadie me quiere, nadie me tiene que querer y nadie me va a querer, que vosotros sois prestados, que sois padres que igual me abandonáis y que yo no me puedo fiar de nada ni de nadie, entonces, ¿cómo voy a estar? Voy a estar inseguro, voy a estar alterado, voy a estar con una sensación además de eso, ¿no? De que no valgo nada y que... Entonces, lo primero que hay que dar es mucha seguridad, más que intentar darle autoestima o intentar incluso que se sienta querido o querido. Hay que dar seguridad. Y la seguridad es básicamente que si yo no riño nunca, y esto es lo más difícil para nosotros, no reñir. Es decir, si yo, a pesar de su comportamiento y a pesar de sus malas palabras o de lo que sea, no le riño, estoy creando un ambiente seguro. A mí cuando yo empecé a escuchar sobre el apego y sobre lo que había que hacer con los niños, yo me acuerdo que siempre se decía, hay que crear un entorno seguro y confiable, pero sobre todo se hacía mucho hincapié en como poner estructuras, ¿no? Y yo pienso que al final lo que se estaba planteando en aquella época, porque ha evolucionado mucho todo el tema del apego, era como si con poner unas vallas al campo, ya en lo que hay dentro del campo se reordena solo, ¿no? Pero no es verdad. Es decir, yo le podría poner vallas al campo que mi hijo lo que hace es que se las salta, ¿no? Pero es una cosa fría, es un objeto. Y yo lo que tengo que hacer es estar ahí de forma dinámica, interactuando continuamente para ver cómo le ayudo a que se sienta seguro. Entonces, habrá veces que, porque claro, a lo mejor te dicen, no, porque un niño cuando se descontrola, por lo que hay que hacer es agarrarlo, por ejemplo, para que no se haga daño o no haga daño. Y no, pues a veces eso es lo peor que se puede hacer, porque hay niños que tú los agarras y les da un colapso porque se sienten todavía más atemorizados, todavía más asustados y explotan. Internamente es que se desmayan incluso, pero otros no. O nuestro propio niño a lo mejor unas veces se desmaya y otras veces lo agarramos y es lo que necesita. Entonces, no hay respuestas únicas, ni hay vallas que poner acá. Hay interacciones en las que lo que intentamos es dar seguridad a nuestros hijos, pero sobre todo, de entrada, no riñendo. Es decir, el castigo es inútil y las consecuencias famosas, estas que nos plantean muchas veces los psicólogos que no tienen mucha idea de nuestros niños, son nefastas. ¿Por qué? Porque las consecuencias ya vienen de serie, ya vienen en nuestros niños, ¿no? Es decir, si mi hijo me miente y tú dices, y eso no tiene consecuencias, mi hijo, si se da cuenta de que ha mentido, porque a lo mejor yo le digo, no, hombre, tu cuarto está sin hacer. Entonces, la consecuencia es simplemente que él no puede darme a mí lo que más satisfacción le daría, que es pues, darme un gusto. Entonces,
eso que la gente le puede costar creerlo porque diga, bueno, pero es que mi hijo pasa de mí. No, tu hijo pasa de ti porque esa es su pose, porque se tiene que defender del miedo que tiene. Pero lo que más le gustaría es poder agradar. ¿Por qué? Porque todos tenemos de serie, y ahí lo tenemos de serie, esa tendencia a crear apego con las figuras protectoras. El problema es que las que tuvimos, esos niños tuvieron, no les permitieron generar ese vínculo de apego. Pero yo estoy deseando que haya alguien tan confiable como para yo establecer un vínculo de apego. Entonces, me tengo que encontrar con alguien que sea confiable. ¿Y quién es confiable? Alguien que no me riñe. Entonces, ¿por qué insisto tanto en esto? Porque los niños, nuestros niños, cuando les ha fallado esto de pequeños, ellos necesitan como regresar a unos estados muy primitivos de su vida mental y vivir esa seguridad que debieron sentir con la edad que tengan ahora, como si tienen 30. Es decir, a veces los niños buscan que los arropemos, que los acojamos, e incluso hay niños que verbalizan, anda porque no me prepara una comidita de esa y me la da, o incluso que le dé el biberón, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitan vivir aquello que les faltó. Entonces, yo me acuerdo que mi hijo a mí, yo lo adopté con casi 6, él me pedía siempre, papá, y si tú me hubieras podido adoptar cuando yo era un bebé, ¿tú qué me hubieras hecho? Entonces yo le remedaba el coger un bebé y decirle, ya. Pues yo te hubiera hecho, mira, yo te hubiera cogido y te hubiera dicho y no sé qué. Entonces, él quería como vivir cómo hubiera sido el que yo le hubiera calmado o le hubiera dado ese trato. Y ese trato, ¿cómo es? Es decir, yo a un bebé le riño, le digo, ¡ay, que me está hecho caca! Desde luego, qué asco de niño, ¿no? O yo al bebé le castigo y digo, la próxima vez que te hagas caca, te quedas sin biberón. Claro que no. ¿Por qué? Porque estoy en el momento de la crianza donde estoy generando la seguridad y donde estoy generando el apego. Pero claro, precisamente nuestros niños no tuvieron eso. No tuvieron quien les sostuviera de forma tranquila, calmada y adecuada, e incluso o los abandonaron o los maltrataron. Es decir, que les hicieron eso, les castigaron, les dieron, les pusieron consecuencias. Eran padres que no sabían. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Deshacer el camino y empezar a tratarlo de esa forma que por un lado es muy generosa desde el punto de vista nuestro, porque es dar sin recibir a cambio, ¿no? Porque nuestros niños de entrada no nos van a devolver que están muy agradecidos porque los tratemos bien, pero los tenemos que tratar muy bien. Es decir, yo a veces digo que los tenemos que mimar, ¿no? Pero mimar no con objetos, sino mimar con cariño y con autoestima y con aceptación incondicional, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el amor incondicional es lo que necesita, ¿vale? Bueno, me he perdido con la pregunta porque la pregunta al final, yo he dicho todo esto, pero... La pregunta va a ir en ese sentido, es decir, que a él, a su hijo tenía que ponerle límite y cuando había que regañarle, pues sabía que se frustraba mucho, ¿no? Entonces, y él sabía que por un tema de Sí, no, bueno, vale. Sí, entonces, el que se frustre mucho es porque el niño internamente, eso ya es una cuestión complicada ya del niño en concreto, se exige mucho. Y se exige mucho porque, como no se valora, lo que hace es decir, bueno, si me exijo mucho, seré tan perfecto, tan bueno a los ojos de los demás como para que me lleguen a querer. Pero también el propio niño, en su mente inconsciente, sabe que jamás va a llegar a ser perfecto, con lo cual siempre se va a estar quejando de que no puede, de que no llega, de que no es, de que no... Siempre está frustrado. Entonces, lo que hay que hacer es mostrarle que nosotros no le pedimos nada, que lo queremos incondicionalmente, y por eso es tan importante la aceptación incondicional, de decirle, hijo, de verdad, que no te preocupes, que yo te voy a querer siempre, aunque no te sepa la raíz cuadrada de 9 o no sepas 2 más 2, que me da igual. Que eso no es lo importante es que tú te sientas a gusto y que te sientas feliz. Entonces, hay que insistir mucho en aquí estoy yo estoy para ti, nunca te voy a abandonar. Es decir, hay cosas que incluso hemos llegado a decir los padres adoptivos, y en otras épocas más, cada vez menos, porque cada vez estamos más educados, pero de decir, pues mira, que si hace falta te echo de casa, ¿eh? Y de hecho,
hay padres a los que les aconsejan llamar a la policía o ponerle como unas líneas rojas muy claras donde tienes que... Yo pienso bueno, que a veces si no llega, si el niño te va a pegar de verdad un navajazo, pues habrá que llamar a la policía, porque si no hay nadie que contenga. Pero yo pienso que para llegar a eso nos hemos tenido que equivocar. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar, y no hay ningún caso aquí que llegue a ese nivel de situación, de que no llegue a eso. Porque el que llega a querer pegar un navajazo es porque realmente está muy asustado. ¿Eh? Es decir, está muy descontrolado y tenemos que conseguir que su descontrol no sea tan grande. Entonces, es verdad que los niños se desregulan muy rápidamente porque tienen ese sistema que es el sistema límbico, lo tienen alterado de tal manera que tienden a reaccionar muy rápidamente por culpa de su miedo, ¿no? Entonces, le tenemos que enseñar a que se vayan regulando, porque el problema es que lo que ven nuestros hijos muchas veces es a padres desregulados porque nos tienen hartos y les tenemos a veces una manía horrorosa y estamos cabreadísimos y estamos frustradísimos. Entonces, que lo que hay que intentar es precisamente que se calmen a través de nuestra calma y que vean que la vida tiene sentido y que es bonita y tal y cual a través de que nosotros se la estamos haciendo sentir, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo yo hacer para que aumente esa capacidad de frustración o esa capacidad de tolerancia antes de regularse y antes de saltar? Pues, insisto, darle seguridad, darle cariño, calmarle inmediatamente ante cualquier cosa y no hacer lo que muchas veces hacemos, que es que a un niño que se está desregulando o que ya está desregulado, darle lecciones de decirle, hijo, es que hay que ver, que parece mentira, que te he dicho ya 20 veces. Eso no sirve para nada. No sirven los castigos, no sirven las consecuencias, no sirven los discursos. Lo que sirve es calmarle y que sienta que a pesar de todo siempre estamos ahí en el momento para estar ahí, simplemente. No tenemos que estar ahí para darle educación ni enseñarle nada. Porque muchas veces, además, lo que nos dicen los psicólogos que no saben es, claro, es que si tú ahora no le dices lo que sea, luego no lo va a aprender. Luego va a aprender de todo, ¿vale? Porque lo que tenemos que conseguir ahora es la estructura, la base, para que pueda aprender de todo luego. Pero yo ahora lo que tengo que darle es seguridad. Y luego vendrá la autoestima. Y luego vendrá otras cosas. Pero lo que no puede ser es que por darle una educación y porque me preocupe que si va a poder trabajar el día de mañana o vivir con una pareja, yo lo que estoy haciendo ahora es algo que no se va a sostener en ningún sitio porque no hay la base. Entonces la base la tengo que crear a base de quererle y aceptarle incondicional. ¿Vale? Entonces, bueno, ya iremos viendo. Entonces, una es un niño que se orina y que realmente miente sobre las causas y los padres tampoco saben muy bien cómo reaccionar con esto, ¿vale? Entonces, el problema del miedo es que los niños no saben a qué tienen miedo, ¿vale? Te pueden decir que tienen miedo, como hacen los niños pequeños, a los monstruos debajo de la cama, o que tienen miedo a un niño del colegio, o cualquier cosa, o a la oscuridad. Pero el miedo que tienen nuestros hijos es un miedo ya existencial, es decir, ellos tienen miedo porque tienen alterado el sistema límbico, que es el que controla el miedo. Entonces, su emoción básica, sin que pase nada, es tener miedo, ¿vale? Entonces, con eso, ¿qué ocurre? Que cuando se acuestan, al relajarse y tener que abandonarse a la cama ellos solos, pues claro, algunos hacen pipí porque es que tienen mucho miedo o incluso tienen lo que se llaman los terrores nocturnos, que hacen una serie de cosas que se alteran muchísimo y que están como sonámbulos. Entonces, yo tengo una experiencia personal buenísima en ese sentido, que fue que mi hijo llegó haciéndose pipí continuamente y bueno, un día se había hecho ya 2 o 3 veces, yo lo había cambiado 2 o 3 veces y dije, mira, no te cambio más porque yo mañana tengo que levantarme temprano, vente a mi cama y ya mañana te cambio de nuevo. Total, que se vino a mi cama y ya plenamente durmió y al día siguiente, oye, ¿me puedo quedar contigo
a dormir. Digo, venga, quédate y yo luego te llevo a tu cama. Pero nos despertamos por la mañana sin haberlo llevado a su cama y no se hizo pipí. Y al día siguiente volvió a repetir la historia. Entonces yo ya dije, mira, es que lo que necesita este niño es dormir conmigo, porque no se ha vuelto a hacer pipí y además no ha vuelto a tener terror. Con lo cual establecimos que iba a dormir conmigo. Y ya está, se le quitó todo. ¿Por qué? Porque lo que tenía era miedo por la noche, pero mucho más miedo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Pues lo que estoy diciendo, darle seguridad como se pueda. Y una de ellas es, por ejemplo, durmiendo con ellos. ¿Qué ocurre? Que eso los psicólogos que nos pueden te van a decir barbaridades, ¿no? Eso es fatal, malísimo, pero no, porque cura. Entonces, los psicólogos que sí saben de apego, pues pueden decir que no, que esto es bueno. Luego, respecto a las funciones ejecutivas, que a partir de qué edad se establecen y tal, realmente se establecen sobre todo a partir de la edad que los niños ya tienen como cierta conciencia y ciertas capacidades, ¿no? Que sería la edad escolar, ¿no? Pero sobre área, ¿no? Pero es verdad que antes, claro que hacia un niño de 4 años sí se le pueden dar órdenes o lo que sea, pero que las obedece de una forma, podríamos decir que muy primaria, ¿no? Es decir, yo le digo algo al niño, haz esto, lo hace. Pero lo que no puedo pretender es que 4 años ordene, estructure y todas esas cosas que son las funciones ya verdaderamente ejecutivas. Ahora, por ejemplo, un niño pequeño, si tú le dices algo, no tiene memoria para acordarse exactamente de todo lo que le has dicho. Pero cuando ya tenemos cierta edad, sí. Entonces, lo importante es, insisto, darles tranquilidad, darles calma y seguridad. Y el niño desarrolla sus funciones y sus capacidades. Entonces, no hay que hacer nada especial. Lo que hay que hacer es siempre lo contrario, que es calmar, que es, no sé, volver a una situación donde el niño no tenga tanto miedo, ¿no? Digo tanto porque trae muchísimo miedo el pobre de ser. Un niño que pega mucho a los otros niños con los que juega. Eso significa que se desregula en esa situación cuando está con niños. Entonces, lo que hay que hacer no es reñirle. No es decir, oye, que a los niños no se pega, ¿eh? Ni tampoco se le puede decir, oye, que no sé, darle discurso, porque ya lo sabe que no se le pega a los niños, pero no lo puede evitar. Y de hecho ese niño a lo mejor se siente mal porque cada vez se relaciona, los niños lo rechazan porque previamente él les pega, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es que las situaciones de juego con otros niños, y a lo mejor en el parque o en situaciones de cumpleaños o en cualquier situación así, les genera mucho estrés, mucha tensión. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que eso baje, es decir, calmarle. ¿Y cómo le podemos calmar? Pues a lo mejor supervisando su juego con otros niños, pero no para decir, no hagas esto, no hagas lo otro, sino decir, mira, yo voy a estar a tu lado. Si tú me necesitas, yo voy a estar aquí. Y si tú sientes que te da mucho miedo, y hablarle del miedo, o tú sientes que te pones muy nervioso, o tú sientes que estar con los demás niños te va a alterar, pues nos vamos y descansa un ratito, o nos apartamos, descansa un ratito, y cuando hayas descansado, vuelves. Es decir, la cuestión es introducir a nosotros como calmantes, porque nuestra presencia los puede calmar, y no como discurso, no como riña, no como castigo, que eso de verdad que tenemos que proscribirlo. Es como presencia lo que calma. Entonces, si mi hijo, yo veo que cada vez que va a un cumpleaños acaba pegándole a todos los demás niños, lo que tengo que hacer es decir, bueno, yo, la única madre que se va a quedar con su hijo soy yo, o el único padre, y voy a plantearle que si está muy nervioso, si veo que llega muy nervioso, eso significa que está muy alterado, le voy a decir, venga, pues vamos ahora mismo a sentarnos aquí un ratito, vamos a comer un ratito, vamos a hacer algo, y luego ya empieza a jugar con los demás, ¿vale? Pero la cuestión es ir entendiendo a nuestro niño cómo se siente, y que se siente a lo mejor muy asustado o muy alterado. No enseguida ya reprocharle la conducta, que la conducta no tiene ninguna importancia, que lo que importa es su estado interno, ¿no? Porque claro, si un niño está súper asustado y cree que todos son sus enemigos, es como Don Quijote viendo gigantes en los molinos de viento, pues los ataca, ¿no?
pero porque transitoriamente lo que está viendo es gente que quiere atacarle a él. Eso no es verdad. Entonces hay que calmarlo. Pero no sirven los discursos, no sirve decirle, es que los niños te quieren mucho. ¿Tú por qué le pegas a los niños? Pues no deberías que pegar a los niños porque los niños son buenos. Eso no sirve para nada. Eso es hacerle a nuestro hijo todavía más asustado porque le estamos dejando solo ante el peligro. Entonces lo que tiene que sentir es que no le dejamos solo ante el peligro. Estamos ahí para que no se me en la cama o para que no le peguen a los niños. Todas son situaciones que pueden, de alguna forma de partida, ser consideradas equivalentes. Entonces, no, con respecto al apego evitativo, simplemente es la inseguridad que estamos planteando, pero a unos niveles que son especialmente de aislarse, de refugiarse, de intentar lo que llama, por eso se llama evitativo, no relacionarse, ¿no? Porque sería relacionarme, pero me produce mucho conflicto y me produce mucho miedo y me produce mucho malestar, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Que la niña o el niño que padezca de esto va a mentir, pero simplemente para que no le forcemos a que tenga relaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que no tenga relaciones. ¿Por qué? Porque, insisto, la conducta, que en este caso es no tener relaciones, no es lo importante. Y eso no significa que el día de mañana vaya a estar aislada. Cuando le toque, porque ya haya superado el miedo a no tener relaciones, ya tendrá todas las que quiera y pueda tener. Ahora, ¿qué pasa? Que una de las cosas que tienen nuestros niños es como un desarrollo muy desigual. Si mi niña tiene aparentemente 12 años, o 14, o 16, pero tiene ese comportamiento evitativo tan fuerte, en la parte relacional a lo mejor tiene 6, o 5, o 4, ¿vale? Con lo cual, le estamos pidiendo a una niña de 4 años que se relacione con otras niñas de 16 o de 14 que no, que le abruman, porque le plantean montones de conflictos y montones de tensiones. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo a mi hija que haga eso? Pues lo que tengo que hacer es dejarla tranquila y no condicionarle su comportamiento, no decirle, hija, pues mira, si sales te compro una falda nueva. No, si yo no tengo por qué salir, ¿no? Es decir, que me deje tranquila, ¿no? Entonces, cuando la niña se siente segura de que su madre no le fuerza a nada, entonces a lo mejor empieza a sacar un poquito, como si fuera un caracolito, a sacar las antenitas y hacer así, a ver hasta dónde no se tiene que volver a meter otra vez dentro de él. Lo que sí tenemos que entender es esta idea del daño que se le ha hecho a nuestros niños por las diferentes adversidades que hayan podido tener, pero sobre todo yo decía antes que una niña que a lo mejor ha sido adoptada el primer día de su nacimiento puede tener un trauma importante de abandono, ¿vale? Entonces, muchos de los niños no explotan hasta que no son mayores, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay un fenómeno que se da mucho en las niñas chinas, ¿no? Que se portan muy bien, que son muy buenas, que son muy estudiosas, que son muy comprensivas, que son tal, y de repente explotan cuando tienen ya una edad en la que lo que hacen es tener una depresión, aislarse, a lo mejor intentar suicidarse, cortarse, tener sexo compulsivo o portarse fatal cuando han sido niñas maravillosas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Que han intentado aguantar en una actitud, esto es inconsciente, ¿no? Pero han aguantado hasta que de repente no pueden más, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque hay algo que les duele, que les choca, que les hace daño interno y que lo que hay que intentar es comprenderlo, ¿no? Entonces, claro, en casos como esos, a lo mejor lo que tiene que buscar directamente es una ayuda psicológica, no nosotros ya, a lo mejor con esas edades, lo único que podemos es estar ahí diciendo, mira, para lo que necesites, yo estoy aquí, ¿no? Pero está claro que ya se ha complejizado tanto en forma de depresión o en forma de conducta muy compleja como para que yo pueda nada más que decir, bueno, aquí estoy, pero lo que no tiene sentido es dar lecciones, ni reñir, ni cosas de estas. Es que tenemos que pensar que nuestros hijos lo que tienen son necesidades muy profundas de sentirse seguros y de sentirse queridos y aceptados, ¿no? Entonces la aceptación no puede darse si yo estoy continuamente diciendo pero, ¿no? Y claro, si tú salieras mal, es que si tú te portaras mejor, es que si tú no hubieras sido tan desobediente siempre, o es que sí. ¿No? Entonces, hija, sí. Aceptar es un sí gigante. Es sí. Entonces, que te sientes mal. Sí, hija, sí.
¿Que no puede salir? Sí, es así, ¿sale? Pero que yo no tengo que hacer nada. A lo mejor yo simplemente tengo que estar ahí y decir, pues, yo, cuenta conmigo, hija. Pero no tengo que estar diciendo lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, si tiene 23 años, claro. Mira, con respecto a... Bueno, son 3, ¿no? A corregir sin regañar, es que yo pienso que a medio plazo la forma mejor para conseguir algo de alguien es tratándole bien, no tratándole mal, ¿no? Entonces, está claro que yo puedo corregir en el sentido de decirle a un niño, depende de la edad que tenga, pero si es un niño muy chico, le voy a decir, no, no hagas esto, porque esto te vas a manchar, o no hagas lo otro, porque yo se lo puedo decir con un tono agradable, un tono bonito, y lo que no tengo que gritarle ni pegarle las manos, que es lo que nos han enseñado a nosotros. Entonces, el tema es que una pregunta que nos tenemos que hacer, que yo tenía aquí unas cuantas preguntas, al final el esquema de la intervención está siendo diferente, pero una pregunta que nos podemos hacer, por ejemplo, es ¿cómo me corrigieron a mí, ¿no? Y si me regañaron. Es decir, esta pregunta, ¿no? Si os paráis un minuto a contestarla, escrita, es decir, ¿cómo me corregían a mí y si me regañaban o no me regañaban? ¿Qué pasa? Que casi todo el mundo de los que estamos aquí, en este momento, pues a lo mejor contestamos que me corrigieron regañándome, y me corrigieron castigándome, y me corrigieron riñéndome. Y no hay que reñir, porque se puede corregir con amor. Entonces, yo puedo decir perfectamente, mira, eso que me has dicho con ese tono de voz, ¿no? No me ha gustado nada, se lo puedo decir, pero por supuesto no en el momento en que me está gritando, sino luego cuando ya se haya calmado para que pueda recuperar sus funciones ejecutivas, como estábamos hablando antes, y pueda entenderme, pueda discursar, ¿no? Pero lo que está claro es que no lo tengo que reñir. Entonces, a lo mejor un niño que va a meter los dedos en el enchufe y para evitar que los meta yo le pego un manotazo en las manos, pues eso no es pegar, eso es quitarle las manos del enchufe. Y eso tampoco es regañar. Pero a lo mejor si le doy el manotazo, luego le voy a decir, ¡ay, mi niño, que por poco se hace daño! Es mucho cuidado, de verdad, que no tienes que meter las manos aquí, que no sé qué. Entonces, los límites se aprenden igual con amor que sin amor. Lo que pasa es que el límite sin amor, lo que se aprende es a tener más miedo por culpa de saltarse ese límite, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tengo miedo porque a ver por dónde me va a venir el palo. Pero eso confirma esa creencia que yo puedo tener como hijo adoptado o acogido de que no tengo derecho a nada bueno. Entonces, hay que ahorrarle las negatividades a nuestros hijos. Hay estudios muy sorprendentes de la de veces que un niño recibe un no o un sí en su infancia. Entonces, se ha hecho estudios, se ha sumado, se ha dicho, pues mira, un niño de los 0 a 8 años recibe noes 40 y tantas mil veces. ¿Cuántos sí recibe? Pues a lo mejor sí recibe 8.000. ¿Por qué? Porque estamos como más predispuestos al no y a reñir y tal. Entonces, yo siempre digo la frase que es que los límites normalmente los niños ya lo saben, pero nuestros niños, por culpa de sus circunstancias especiales, necesitan saltárselos, ¿vale? Entonces, que necesiten saltárselos no significa que no los conozcan. Entonces, no hay que ser tan pesados todo el día repitiendo los límites. Y tampoco tengo que ser policía de mi hijo porque mi hijo necesita poder saltárselos, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es explicarle que se ha saltado los límites a lo mejor en ese momento y decirle, mira, yo hubiera preferido que te calmara antes que tener que saltarte los límites. Pero bueno, te lo salto, ¿vale? Entonces, ahora con esto voy a la adicción. El problema de la adicción es que a nuestros hijos les calma. Entonces, tienen una propensión a la adicción altísima. ¿Por qué? Pues porque la adicción es un sistema de autocalmado que no funciona con el pensamiento, sino funciona directamente en el cuerpo. Es decir, la persona adicta al sexo, al juego, a la droga tal, al alcohol, al móvil, a las relaciones de dependencia, es decir, cualquier cosa que se pueda hacer adicto, curiosamente tiene una cualidad, y es que no se reflexiona, no se piensa. La adicción es un automatismo. Entonces, nuestros hijos
necesitan esos automatismos porque son como estos niños que se mueven a lo mejor un trozo de pelo o que están haciendo movimientos repetitivos o que, es decir, necesitan calmarse, insisto. Entonces, claro, si encuentran esa calma en esa actividad que no les hace pensar y que además produce secreción de dopamina y de otras hormonas internas en el cerebro, pues entonces están encantados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que precisamente por sus, a veces, mecanismos evitativos, ¿no? De que no quieren relacionarse o de que les cuesta o lo que sea, pues tienden más a buscar este tipo de refugio internos, ¿vale? Pero hay una segunda cosa para las adicciones y es que muchos de nuestros niños, en esa realidad que nosotros a veces queremos ignorar, que es que tienen dos familias, la biológica y la adoptiva o acogedora. Entonces, tienen doble juego de padres a veces, y tienen incluso familia por ahí, hermanos o lo que sea. Entonces, nuestros hijos tienden a identificarse con lo que han perdido y eso lo hacemos todos. Es decir, todos tendemos a identificarnos con la figura de quien hemos perdido, de nuestros padres biológicos. Es decir, que muchas veces nos acabamos pareciendo muchísimo a nuestros padres, ¿no? Y tú dices, ¿por qué? Pues precisamente porque ya los hemos perdido. Hemos perdido a los padres infantiles y luego hemos perdido a lo mejor a los padres adultos pequeños. Pero tendemos a identificarnos. Por eso nos parecemos tanto muchas veces los hijos a los padres, con la edad. Curiosamente con la edad. Bueno, pues nuestros hijos hacen identificaciones con lo que imaginan que fueron sus padres o lo que nosotros le transmitimos inconscientemente que fueron sus padres. Entonces, hay sorprendentemente identificaciones como la de que una niña se comporte de forma muy erotizada y de forma muy grosera y de forma tal, porque se ha identificado con que su madre es una prostituta. Entonces, muchos de nuestros niños cuando decimos, es que parece mentira que se fijan nada más que en los más gamberros del curso, o en los más no sé qué, o en los que más se drogan, pues porque confirma de alguna manera la desvalorización que tienen sobre sus padres, porque piensa, seguro que mi padre fue un delincuente y mi madre fue una puta. Y entonces se acaban identificando con lo peor de la sociedad. Por eso muchas veces no le queda más remedio que casi delinquir, ¿no? Entonces esto, que sería una motivación mucho más complicada de las que hemos hablado por el miedo y tal, porque esto es una identificación, también nos debería hacer sentir compasión por nuestros hijos y por su comportamiento que pueden llegar a la delincuencia. Pero bueno, es que ellos no tienen culpa, ellos simplemente están expresando lo que viene ya cargado ahí en su mente inconsciente. Entonces, no sirve de nada, insisto, reñir, porque si tú tienes la creencia de que eres hijo de un delincuente y que lo que te toca vivir en la vida es ser delincuente, pero como creencia profunda, entonces, por mucho que te digan, niño, que no tienes que ser delincuente, que tú eres hijo mío, adoptivo, pero mío, y yo soy un señor doctor, y además de la alta sociedad, por ejemplo. Pues le va a dar igual, porque va a decir, sí, tú serás eso, pero yo soy un delincuente. ¿Vale? Bien. Entonces, lo de cambiar los límites, es verdad que nuestros niños, los límites siguen siendo los mismos, porque el límite es, pues, pórtate bien, o no grite, o no robe, o no hagas, lo que sea que ese niño le pegaba a aguantar, ¿no? Entonces, lo que tiene que comprobar el niño, y ahí es donde no valen los discursos, sino que valen las comprobaciones, es que nosotros siempre, siempre, siempre lo vamos a tratar bien. Entonces, ¿cómo se va cambiando que él ponga los límites sin que le peguen? Pues cuando le tratamos bien y le seguimos pidiendo que cumpla con el límite. Claro, se lo pedimos a lo mejor no como condición, venga, te voy a tratar bien si cumples con el límite. No, sino, te voy a tratar bien siempre. Y ahora te pido, por favor, que cumplas con el límite, el que sea, ¿no? Que hagas tus deberes o que hagas no sé cuánto y tal. Pero si no lo hace, no pasa nada. Es decir, no pasa nada porque yo no estoy buscando hoy que cambie hoy. Si quiero que cambie hoy, le voy a castigar, le voy a reñir, le voy a atemorizar, le voy a pegar, lo que haga falta. Pero yo no quiero que cambie hoy, yo lo que quiero es que tenga seguridad, tenga autoestima, que se quiera a sí mismo.
y entonces cambiará solo cuando toque. Y no tengo que preocuparme del futuro, porque una de las grandes causas por las que los padres acabamos atemorizando a nuestros niños y pegándoles y castigándoles es porque nos da miedo su futuro. Pero que no tenemos que tener tanto miedo, que ya ellos encontrarán su destino y su camino sin que tengamos que estar tan obsesionados. Vale, bueno, pues entonces vamos a ver. Respecto a las conductas sexuales de riesgo, ¿no? Es verdad que eso es adictivo, por un lado es una adicción, pero en muchos casos, pero sobre todo si son, es decir, como cualquier conducta de riesgo, nuestros niños muchas veces se ponen más en riesgo que otros. ¿Pero por qué? Pues porque desprecian la vida tal como la entendemos, es decir, su vida no vale nada. ¿Por qué? Porque no se valoran. Entonces, de alguna manera, están muy poco motivados. Es decir, una de las características que encontramos en muchos de nuestros niñas y niños es que no tienen ningún interés, ni por estudiar, ni por trabajar, ni por hacer nada, ni por tener amigos, ni por no tenerlos, ni por comer, ni por no comer. Y tú dices, ¿este niño no le interesa el deporte? ¿O no le interesa algo? Y no le interesa nada porque, en el fondo, incluso hay como una vivencia, y esto es una creencia inconsciente también profunda, de que si yo no tenía que haber ni vivido, si yo estoy aquí porque me habéis adoptado vosotros, pero yo si me tiraron, mi familia no me quería, mi madre me tiró, ¿no? Entonces, o bueno, me maltrataron tanto que me demostraron claramente que yo no tenía derecho a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño puede autoestimularse para encontrar alicientes en la vida, poniéndose en conductas de riesgo y pues escogiendo motos sin carné, saltándose todos los límites o teniendo sexo con riesgo, queriendo, e incluso quedando con adultos siendo menores, es decir, poniéndose en peligro. Entonces, ese peligro está buscado porque ese niño o esa niña se sienten muy desvalorizados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no desvalorizarlo por ese comportamiento, no avergonzarlo por ese comportamiento y decirle simplemente al contrario, ¿no? Comentarios del tipo, hay que ver lo que me gustaría que te quisieras a ti misma para que así te cuidaras mejor, ¿no? Yo siento que cuando haces esas cosas es como si no te quisieras cuidar e incluso inventarse una historia, ¿eh? Puedes decirle, igual que si tú sientes que no te cuidó tu mamá. Entonces, a veces el integrar el abandono original o el integrar el hecho de que podemos entender, ¿no?, que ella no se quiera cuidar o no quiera tomar medidas de precaución o lo que sea, ¿no? En el fondo es como lo que ella cree que se merece, ¿no? Entonces, si yo le digo, hay que ver que yo siento que tú te mereces lo mejor para ti y sin embargo veo que te comportas como si no te merecieras nada, como que lo único que te mereces es el daño, el riesgo, el peligro, ¿no? Pero claro, es que si coges una enfermedad de transmisión sexual, al final tú misma estás recibiendo como una especie de castigo del destino que no te mereces. ¿Tú por qué te tienes que enfermar? ¿No? Entonces me encantaría que pudieras sentirte tan valiosa como para no necesitar enfermar. Esa frase que no se le diría a otro niño, pero se le puede decir a uno de los nuestros perfectamente, ¿no? O, por ejemplo, me encantaría que te gustara vivir mucho más como para tener que coger la moto de esa manera sin casco y irte a 180 por hora por las autopistas, ¿no? Porque muchas veces los niños, tú hablas con ellos y te lo dicen, dices, es que a mí me da igual vivir que no vivir, yo lo pienso vivir muchos años y convivir unos pocos y ya está. Entonces, el poder decir, hay que ver con lo que yo te quiero y con lo valioso que tú eres, ¿no? Porque no tengo pues solamente que yo lo quiera, sino con lo valioso que tú eres y con la vida tan bonita que puedes tener por delante. Qué pena que no creas que eso es para ti. Qué pena que creas que eso solamente es para los demás. Pero realmente también para ti hay una parte de la vida bonita, ¿no? Y hay una parte de la vida que merece la pena ser vivida. Y parece que tú no crees en eso. Bien, lo del pipí y la caca, el que mienta.
Bueno, el pipí y la caca también a veces puede ser como una especie de actividad adictiva, ¿eh? Es decir, una actividad que calme y que el niño se lo haga, no solamente porque tenga miedo, sino porque le da gusto. Porque eso de mirarse encima y cagarse encima da gusto, ¿eh? Entonces, si le da gusto, no te va a reconocer que le da gusto, por decir, en la vida. Eso es imposible. Pero, claro, de nuevo, si miente, no hay que acorralar a los niños que mienten. Lo que hay que dejarlo es decirle, bueno, yo creo que no es por lo que tú me dices, pero me gustaría que no necesitaras hacerte pipí para calmarte. O me gustaría que no necesitaras hacerte caca para calmarte. Que te pudieras calmar de otra manera, ¿no? Y seguro que algún día vas a encontrar el camino ese para calmarte sin tener que hacer pipí y caca, porque es verdad que luego pasas mucha vergüenza, ¿no? Entonces, al final es como intentar hacerle sentir que nosotros le vamos a aceptar, que se siga haciendo caca y pipí, que no pasa nada. Claro, no pasa nada. Sí que pasa. De hecho, hay unas consecuencias, que es la humillación social. Pero que yo no tengo que entrar en la humillación social, yo no lo tengo que humillar, al contrario, tengo que decirle, hijo, ojalá encuentres algún día una solución que no sea hacerte caca y pipí, ¿vale? Entonces, yo le estoy diciendo, fíjate, es lo más normal del mundo que alguna gente que tiene esta necesidad de calmarse se haga caca y pipí, y tú eres una de ellas, pero no le voy a decir esa frase, lo voy a decir de esa otra manera, como que lo acepto, ¿vale? Entonces, si yo lo acepto, a lo mejor empieza a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque también puede que lo haga por una cierta rebeldía, como llamándome la atención, ¿no? Como diciendo, ¿tú eres capaz de quererme si yo me hago caca y pipí todos los días? Pues sí, te sigo queriendo. Es que eres mi corazón, mi vida, mis entrañas, ¿no? ¿Cómo no te voy a querer con tu caca y tu pipí? Otra Voy, pregunta. ¿A voy la a... de los 23 años? Sí. Sí, pero repíteme el final, porque es que Sí, estaba leyendo aquí una, te lo vuelvo a porque repetir por fin he la abierto el anterior, chat, por sí. si... El tema es que a pesar de los tratamientos psicológicos no hay ningún avance y no quiere ninguna ayuda y es muy difícil mantener una conversación con ella, ¿no? Lo que comenta la mamá, ¿no? Es la única... Rechaza cualquier ayuda. ¿Me has escuchado? ¿Me escuchas? Se le ha ido, ¿eh? José Ignacio, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Pues es que te estoy congelado, ¿sabes? Ya puedes responder a la de mamá. Ese es el tema. Sí, Luego hay otra pregunta que te la voy a dar más tranquilamente. Eh, sí. Mm. que no le veo ningún sentido. ¿Vale? Vale, vale. Mm. Y luego, Mm. Sí. Sí, bueno, si puedes repetir, pues la primera era que no tiene sentido. Sí. Mm. Vale. Bueno, pues esto no me cuentes otra, ya. Mira, esto, sí, sí, porque esta es muy importante, porque claro, es como todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Entonces, una de dos, o no se ha entendido nada, ¿no? O no me he explicado bien qué puede ser. Sí, bueno, la cuestión es que yo parto de una premisa súper importante, y es que lo que le tenemos que dar al niño es seguridad. Y que nuestros niños tienen mucho daño en el tema del área del miedo, que tienen muchísimo miedo, mucha inseguridad y por tanto eso les genera mucha falta de autoestima y ya otras consecuencias, ¿no? Entonces, yo no digo que no pase nada en el sentido de que no tenga importancia, tiene importancia social, por ejemplo, porque los demás rechacen a nuestros niños porque se comportan así, pero para nosotros, lo que tenemos que transmitirle es no pasa nada. Y ahora tú dices, bueno, si yo le transmito eso, el niño se va a convertir en un caótico. No, curiosamente, si yo soy capaz de quererlo incondicionalmente y de aceptarlo incondicionalmente,
yo le estoy mostrando de muchas maneras qué es lo correcto y lo bueno, ¿no? Pero sin rechazarlo. ¿Por qué? Pues porque es que el niño tampoco está solo conmigo, lo va a ver en la realidad. Entonces, él sabe lo que es correcto. Por eso digo que los límites ya están puestos. Que no soy yo el que tiene que estar recordándolo en forma de descalificaciones o de juicios o de estos buenos y estos malos. ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Que claro que yo me puedo preocupar, pero me puedo preocupar si me quedo estancado en las exigencias sociales. Pero si yo me quedo estancado, es decir, atrapado por la necesidad que tiene mi niño de que lo quieran y de sentirse seguro, curiosamente, el niño va a avanzar muchísimo más rápido en lo social y va a cambiar de una manera, pero súper fuerte y segura, de una forma bárbara, si lo primero que le ha ayudado a construir es su seguridad, que es como si fuéramos el armazón donde va a poder meter todas las otras cosas. Pero sin esa estructura, sin ese armazón de seguridad, que es el apego, y que se convierte luego también en autoestima, no puede ponerse lo otro. Entonces, por mucho que yo a un niño lo atemorice porque se ha portado mal, no se va a portar bien en el futuro. Sin embargo, si yo le genero una estructura de seguridad y le enseño, por supuesto, lo que está bien, pero porque lo va a ver, porque me va a copiar, ¿no? Es que mi niño, si yo no robo, él no tiene por qué robar. Lo que pasa es que si yo lo que hago es solamente hacerle hincapié en lo que hace mal, pues mi niño se desvaloriza más y se siente cada vez más inseguro. Ahora, esto es una cuestión de ir comprobándolo, además. Si es que esto es la prueba del algodón, tú te pones a tratarlo bien, a quererlo y a no insistir tanto en las cosas que hace mal. Y curiosamente el niño deja de hacer las cosas. Entonces, pruébalo, ¿no? Yo te puedo decir otra cosa. ¿Qué pasa? Que lo que ocurre es que hay que tener muchísima paciencia y mucha tolerancia. Pero a medio plazo, muchos niños no pueden cambiar, ¿no? Y siguen haciendo cosas mal. Y entonces tú dices, he fracasado. No, es que su sistema está tan estructurado hacia ahí por identificaciones, como decía antes, o porque tienen esa impulsividad tan grande, o por lo que sea, que lo que tengo que tener es mucha paciencia. Entonces, si el hijo o la hija va progresando y va cambiando y va mejorando y resulta que en su colegio ahora ya no es la tímida que nadie quiere relacionarse, sino que es más sociable y mucho mejor, pero porque ha adquirido seguridad, y ya no le pega a los niños cuando juega, o ya no hace tal cosa, pues eso es porque ha vivido una situación amorosa que le faltó en su origen, ¿vale? Entonces, el fin tiene que estar contenido en los medios, y si los medios no son amorosos y no tienen esta carga de seguridad máxima, no vamos a conseguir lo que pretendemos. Vamos a conseguir domesticarlos, pero que en cuanto desaparezcamos de la situación, se convierten otra vez en lo que eran, ¿no? Entonces, yo entiendo que este es un planteamiento súper novedoso, pero que es el que funciona de verdad. Entonces, yo no pretendo nada, yo es el que aplico. Hay gente que también lo aplica y que me lo dicen que están encantados con las consecuencias tan buenas que eso produce. Y yo lo he comprobado con mi hijo, es decir, mi hijo es la persona ahora mismo que para lo que fue una persona maravillosa, ¿no? Claro, tiene mucho que cambiar todavía, pero ya cambiará, ya tendrá tiempo. Si yo no tengo por qué exigirle nada. Pero es verdad que él sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Pero a veces explota y ya ha hecho algo que no ha sido posible corregírselo. Porque él mismo, digo, corregírselo, él. Yo no tengo que corregirle ya nada, si él sabe lo que está mal, lo que está bien. Pero, ¿qué pasa si le corrijo algo? Porque el otro día es una cosa muy simple. Le digo, oye, hijo, ¿vas a llegar tarde otra vez? Esa frase, bueno, se puso, me dijo de todo. ¿Por qué? Porque en el fondo, como él sabe que está haciendo algo malo, el que yo se lo refleje como padre, lo que estoy haciéndole es, desde su exigencia y desde su exageración, está viendo como que le estoy poniendo como una mierda. Entonces es como si yo le dijera, hijo, eres una mierda. Pero claro, salta. Pero yo no estoy diciendo eso, yo le estoy diciendo simplemente que va a llegar tarde. Pero además con un tono súper bueno, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que no puede soportar que se le diga nada. ¿Por qué? Porque su autoestima sigue siendo muy vulnerable. Entonces, bueno, poco a poco. Pero vamos, cada vez está más orgulloso de sí mismo y hace mejor las cosas.
pero aún así tiene sus puntos y yo los tolero y va estupendamente. ¿Por qué? Porque no estamos siempre en el sufrimiento de la familia donde todo hay que reñir, todo hay que corregir, todo hay que educar, todo hay que... No, estamos en una situación donde nos llevamos bien y donde la sociedad se encarga de educar. Nosotros lo que tenemos que darle es el entorno seguro, el entorno de amor y el entorno de aceptación. Ahora, que queremos hacerlo todos nosotros y no que la sociedad no creemos en ella, pues entonces lo que le estamos diciendo es lo que les pasó, que no van a tener derecho nunca a nada más que lo que se le dé y porque se lo queremos dar nosotros porque nosotros lo hemos adoptado, pero vamos, la sociedad no le va a dar nada. ¿Eh? Bueno, los robos en casa, claro, yo entiendo que da muchísimo coraje, ¿no? Entonces, en esta línea, lo que tenemos que hacer es, voy a decir algo provocativo, ya que estamos en esta situación donde se puede cuestionar mi modelo. Si mi niño roba en casa, yo le tendría que decir, perdona, hijo, siento mucho haberte dejado el dinero a la mano para que lo puedas robar. Porque yo sé que no puedes evitarlo. Es decir, que en el fondo necesitas salirte con la tuya algunas veces y a veces lo que necesitas es robar. Pero claro, yo no te lo voy a dejar que robe, porque yo no quiero que robe. Entonces, a partir de ahora lo único que pasa es que tendré más cuidado en dejarte el dinero por medio, pero que lo siento mucho, ¿no? Ahora, que resulta que el niño roba el televisor y lo vende, entonces, claro, ahí sí que tengo que actuar de otra manera. Pero, por supuesto, no tanto en decir como vuelvas a robar, te denuncio a la policía, que conozco casos que se lo han dicho los psicólogos y lo han hecho, ¿no? Porque el niño no va a dejar de robar porque cambies a la policía, lo que dejará es de quererte y de confiar en ti, por supuesto. Entonces, no, lo que hay que hacer es intentar darle una explicación al hijo de por qué lo hace, ¿no? Es decir, hijo, es que hay que ver la poca confianza que tienes en nosotros como para que tengas que siempre pensar que lo tienes que resolver tú solo todo. Que si tienes una necesidad, en vez de intentar encontrar a través nuestra una solución, tengas que ser tú el que diga, bueno, pues venga, tengo que robar para conseguir por una tele estupenda que vale 1.000 euros, has conseguido a lo mejor 70 euros, 80 euros, para a su vez gastártelo en algo que tú necesitabas en vez de hablarlo con nosotros. Entonces, es verdad que muchas veces a nosotros nos han educado en restricciones enormes, en decir, es que los niños solo aprenden cuando se les imita, ¿no? Y nuestros niños no aprenden porque se les limita. Es decir, yo, fíjate, soy partidario de darles en exceso, no en defecto. Eso no significa hacerles una millonada, sino simplemente que si le podemos dar un capricho, se lo demos. Es decir, si nos piden un capricho, dárselo para que vean que los queremos tanto como para darles caprichos. No solamente lo justo y necesario, sino también capricho. Es decir, son tan valiosos para nosotros que tienen derecho a los extras. Por eso yo a un niño de los nuestros nunca le quitaría la paga y nunca le quitaría el teléfono, que es otra de las cosas que necesitan para comunicarse. Y tampoco le quitaría el deporte. Y tampoco, vamos, yo no lo castigaría nunca ya. Lo castigué en su día, pero eso ya no sirvió y ahora no hay castigos. Pero, claro, tú puedes decir, pero entonces no hay ninguna consecuencia. Las consecuencias ya vienen solas. Lo que tiene que haber es diálogo. Es decir, que el niño no se le abandona en las conductas inadecuadas y que las sufra o que las haga. Es decir, que si roba, yo no voy a decir, hijo, no pasa nada, roba, mira, toma, te voy a dar, venga, mete aquí la mano y saca lo que puedas de aquí de esto y saca de aquí todo lo que, venga, llévatelo. No, yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a decirle es, qué pena que tengas que robar para, a lo mejor, sentirte valioso. Porque a veces roban para sentirse valiosos. O qué pena que tengas que robar y no puedas pedirnos el dinero. O qué pena que tengas que robar y lo que sea. Entonces se le incluye una emoción, la pena que nos produce a nosotros, y se incluye el hablarlo para que diga algo. A lo mejor el niño va a decir,
cualquier tontería. No, es que me hizo falta el dinero y como no estabais vosotros, lo cogí. Son mentiras, está claro. Pero en vez de decirle eso es mentira, decirle, ya hijo, pero es que igual podías haberlo pedido antes, ¿no? Entonces, la próxima vez me gustaría que no necesitaras robar. Me gustaría que no necesitaras robar. Entonces, yo estoy diciendo que él necesita robar, ¿vale? Porque no le estoy acusando de nada, no le estoy culpando, no le estoy juzgando. Estoy mostrando una realidad, que él ha necesitado robar en vez de pedir. Bueno, eso es lo que ha necesitado. Pero no le atribuyo una voluntad de hacerme daño a mí o de hacerle daño al que le ha robado, porque normalmente no la tiene. Son niños mucho más impulsivos que eso. Bueno, hay un aspecto que os estaba diciendo, que es que el niño, si siente, por ejemplo, que sus padres son unos delincuentes o que él es el descendiente de unos delincuentes, va a querer convertirse en eso, ¿no? Entonces, cuando el niño ha sufrido tanto, como muchas veces han sufrido nuestros niños, su manera de expresarlo es fuera. Entonces, si, por ejemplo, vivieron el caos familiar, van a crear caos en la habitación, o van a crear caos en la casa, ¿no? Continua bronca y continuos problemas, ¿no? Entonces, por eso, en vez de reñir, tenemos que aprender a intentar identificar si hay un patrón, si justo se ha puesto a reñir cuando estaba feliz, ¿no? O si se ha puesto a reñir cuando estaba más nervioso por algo que había pasado en el colegio. Es decir, buscar patrones, preguntarnos, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que aprender a crear dentro de nosotros un espacio de reflexión que nos permita, por una parte, cuando digo espacio, es el suficientemente espacio para que dé tiempo a no reaccionar si nos enfadamos mucho por lo que ellos nos hacen o nos dicen, o por su conducta esta de que no cumpla, o que olvide, o que mienta, o que robe. Entonces, darnos tiempo en ese espacio interno para poder reflexionar nosotros. ¿Por qué? Porque es el modelo que tenemos que aportarles para que ellos hagan. Ellos no reflexionan, la mayoría son impulsivos, son reaccionantes, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues pararme antes de responder. Y responder es utilizando mi capacidad de reflexión, ¿no? Y entonces, que yo siento que lo que me despierta es odio, pues está claro que tengo que calmarme para poder recuperar mi capacidad de reflexión y decir estas cosas del tipo que yo he dicho, ¿no? De respuestas donde no ofendo, no insulto, no castigo, sino que lo que intento es validar, ¿no? Que esta es una palabra importante, validar lo que está haciendo y viviendo. Entonces, si yo le digo al niño, por ejemplo, claro, entiendo que hayas necesitado robar porque no puedes confiar en papá ni en mamá, o en mí, en tu madre, o lo que sea, por ejemplo, ¿no? En papá y papá, si somos dos papás, por ejemplo. Entonces, no le estoy diciendo que malo eres, nunca. Estoy diciendo que ha sido impulsivo y que si él pudiera pararse a pensar otra solución, pues a lo mejor la podíamos haber encontrado juntos. Entonces, estoy invitando a que piense, igual que me estoy invitando a mí a pensar, porque yo tampoco tengo por qué reaccionar enfadándome o gritando, sino tengo que pensar una solución. Entonces, si yo quiero que mi hijo deje de ser tan impulsivo y robe, mienta, pegue o lo que sea, tengo que ayudarle creando yo esa idea de que yo no actúo impulsivo. Yo actúo siempre dándole un espacio de reflexión a mi mente para a su vez que él lo tenga como modelo. Entonces, yo le puedo mostrar también de mi mente otra cosa, que es, por ejemplo, fíjate que a mí me ha enfadado mucho que haya robado, pero entiendo que era una necesidad. Entonces, fíjate que yo estoy ya dando por hecho mi estado de enfado, de lo que sea, pero que no implica una reacción de castigo, ni de rechazo, ni de juicio,
Simplemente que me ha enfadado, claro, porque el niño no es tonto y me ve la cara de enfado que tengo, ¿no? Entonces, eso que le ayuda a saber él o ella que tiene que saber distinguir entre que se enfade y que pegue, por ejemplo, o que se enfade y que robe, o que se enfade y que rompa, ¿no? Es decir, que al final es una situación donde yo estoy generando un tipo de pensamiento, de situación diferente, ¿no? Ah, bueno, hay una pregunta por ahí. Bien, entonces, esto que yo digo que hago, yo puedo crearlo, es decir, crear esta situación de que pongo mi reacción y en vez de reaccionar respondo con reflexión, que le explico a mi hijo lo que yo siento, que incluso le explico lo que él siente. Es decir, si yo le digo, es que tú debes estar muy enfadado y por eso me está chillando tanto, ¿no? Y le digo, te ha debido enfadar mucho que hoy te hayan hecho eso en el colegio, te hayan suspendido, te hayas hecho contigo, no te hayan invitado al cumpleaños. Es decir, cualquier cosa que sepamos que le ha ocurrido, se está enfadado tanto que entiendo que le hayas pegado una patada. Entonces, si yo, en vez de ir a la conducta, voy a explicarle su emoción y de que eso le ha llevado a su conducta, le estoy ayudando a crear también el espacio entre la emoción y la acción. Y por otra parte, también le estoy ayudando a saber reconocer sus emociones, porque nuestros niños muchas veces no sienten nada. Tú le preguntas, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Pero qué es mal? Yo qué sé. Pero, ¿y qué te pasa? No sé. Y bueno, pero ¿y por qué estás tan enfadado? Yo no estoy enfadado. Pero claro que estás enfadado, que no estoy enfadado. Entonces, no saben reconocer lo que les pasa, pero porque no lo saben reconocer. Entonces, si yo le digo, en vez de que estás enfadado, que sí, no, yo le digo, parece que estás enfadado y por eso, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, bueno, el niño lo ha escuchado, como he dicho, parece, yo no le estoy imponiendo nada, ¿vale? Pero poco a poco eso va generando una capacidad de, como si sembráramos pensamiento para que eso vaya creando un aparato para pensar los pensamientos, ¿vale? Entonces, eso se llama mentalizar. Si alguna vez leéis algún artículo sobre la mentalización, es hacer esto con los niños. Y validar, que era esa otra palabra que os decía antes, es decirle, entiendo que te pase esto, entiendo que te pase lo otro, ¿no? O que te sientas así, eso es validar, ¿no? Yo no juzgo. Si yo digo, entiendo que como tenías mucha necesidad de dinero, hayas robado. Pero que lo entienda no significa que lo apruebe. Simplemente estoy diciendo que entiendo que has robado. Porque tenía una necesidad, ¿no? Ojalá esa necesidad la satisfaciera sin robar. Por ejemplo, eso podría ser una segunda fase, pero que yo no estoy juzgando, estoy validando. ¿Eh? Entonces, hay que darse tiempo para responder y hay que darse tiempo para salir del enojo, que muchas veces estamos tan enojados y estamos tanto tiempo enojados que llega un momento que odiamos, ¿vale? Y no pasa nada, pero mejor salir del enojo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que tenía preparada para vosotros es que os hicierais y que las escribierais es ¿cuáles han sido vuestras adversidades tempranas o vuestras adversidades en el pasado, vuestros traumas? ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos da muchísimo coraje que nuestros hijos sean como nosotros fuimos. Es decir, si era un hijo tímido, yo era un niño tímido, él es tímido, o yo era evitativo y es evitativo, o yo, por ejemplo, abusaban de mí, que abusen de él, o que yo no tenga amigos, que el niño no tenga amigos. Es decir, en el fondo, ese interjuego de proyecciones entre lo que yo fui y lo que no quiero que sea él, y que él está haciendo eso me puede dar un coraje horroroso. Entonces, tengo que darme cuenta de que hay cosas mías puestas en juego para ir sanándolas como pueda. Pero eso es tarea mía, es decir, a lo mejor tengo que ir a un psicólogo o a lo mejor tengo que escribir un diario, pero tengo que sanar. Y una de las cosas que no dejaré de recomendar es lo de la atención plena o el mindfulness como una forma de aprender a calmarse, a conectar con las emociones de dentro y a saber pararse y a saber ver los propios pensamientos, las propias sensaciones, los propios sentimientos. Entonces, todo lo que podáis hacer de mindfulness o atención plena, es decir, de hacer sesiones
individuales, de aprender en un curso, de leer un libro. Os lo recomiendo porque eso es una vía directa a poder aportarle a nuestros hijos esa calma, esa seguridad que necesitan y sobre todo esa aceptación incondicional, porque una de las cosas que hace el mindfulness es simplemente aceptar la realidad tal como es ahora mismo en el presente. Entonces, pues eso es estupendo porque nos enseña precisamente a estar presentes sin juzgar, sin condenar, sin reñir, sin nada de eso, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces nuestros hijos también nos generan mucha inseguridad con respecto y de aceptación, van a ir a mejor. ¿Por qué? Porque se van a sentir más cómodos, más relajados, más tranquilos. Pero en las casas normales, donde lo que se está todo el día es con el no por delante, con la riña por delante, y con que no te portas bien, y con que, es decir, lo que estamos es humillándolo, desvalorizándolo y haciéndolo sentir más inseguro. Entonces, vamos a darle lo que necesitan, ¿no? No lo que ya les sobra, porque vienen muy dañados, ¿vale? Voy a coger la pregunta esta que está aquí, vamos a ver. Pregunta, si tenemos dificultad para llegar al ansiado amor incondicional, puede provocar frustración en nosotros. Se puede acompañar desde la frustración si es recurrente. Precioso el amor incondicional, pero ¿cómo llegar? Vale, estupendo. Yo pienso que desde la frustración, por supuesto que si es lo que tenemos, pues eso es lo que podemos dar, ¿no? Por eso es tan importante el tomar conciencia de nosotros mismos y aceptarnos incondicionalmente a nosotros mismos para decir, vamos a ver, es que yo me enfado mucho, es que ese es mi carácter. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo enfadarme menos con este hijo? Es decir, ¿qué botón me toca para que yo me enfade tanto? ¿Vale? Ahora, si me frustra porque no es el hijo que yo quería tener, sino es el que tengo, pues ahí está la aceptación incondicional, ¿no? De decir, vamos a ver, que yo no quiero que mi hijo sea otro diferente, este es perfecto, este es el hijo que yo quiero tener. ¿Por qué? Porque es el que tengo y no puede cambiar hoy. A lo mejor con el tiempo cambiará. Pero hoy es este, es el capullo que me mete el dedo en el ojo hasta que me duele, ¿no? O es el que me insulta y me toca los botones hasta que grito, o es el que nunca me obedece, o el que nunca quiere satisfacerme, el que nunca me agradece nada, el que nunca colabora, el que nunca... ¿Y a ese es el que yo tengo que querer? Pues sí, porque lo acepto, porque entiendo que su daño le lleva a eso y nada más que a eso. Pero que si pudiera, me querría muchísimo, pero no puede. No puede manifestármelo por mí. Entonces, yo sí voy a seguir queriéndolo. Y se lo voy a decir además, que yo te voy a seguir queriendo, hijo, a pesar de eso, porque yo sé que no puedes evitarlo.